Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios por su misericordia, por su inagotable amor. Gracias a Dios por sus bondades, que nos permite recibir su palabra en medio de tantas situaciones adversas y en medio de ellas Él nos trae bálsamo, Él nos trae paz, Él nos trae gozo. Les habla Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Es un gozo en esta mañana estar cerca de ti, de tu corazón, con la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la única que puede transformar nuestras mentes, transformar nuestros corazones, transformar nuestras vidas y ser hechos conforme al carácter de Cristo, conforme a la semejanza del Hijo del Dios viviente. Gracias al Señor porque en medio de esta pandemia podemos predicar, compartir la palabra de Dios, que es vida a los que la hallan y medicina a nuestro cuerpo. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias porque tu palabra, aleluya, es vida en nuestros corazones, transforma nuestras vidas, cambia nuestra forma de proceder, nuestra forma de pensar, alumbra en medio de las tinieblas. Gracias porque tu palabra es sabiduría para nuestra vida, nuestra dirección en la vida, Dios mío. Gracias. Te pido que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a compartir esta palabra, Señor. Que esta palabra, aleluya, que sale de tu corazón, aleluya, traiga transformación y cambios a nuestra vida. Que ya no seamos los mismos de antes. Que nos comprometamos contigo a servirte, a seguirte, a caminar de la mano contigo, Señor amado. En esta mañana danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados y sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces la situación por la que puedan estar pasando. Tú conoces, Dios mío, dónde, aleluya, ministrar, a dónde alcanzarlos, cómo hacerlos. Te pido, Dios mío, tu bendición sobre cada uno de ellos y sobre cada persona al alcance de mi voz. Recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre. Somos rápidos para obedecerla, para seguirla, para vivirla. Y gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando en las pasadas semanas sobre el tema cuando Dios nos lleva al desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto. En la primera enseñanza vimos de personajes bíblicos que estuvieron en el desierto y cómo Dios obró en medio de ellos, en medio de su soledad, depresión, en medio de su circunstancia, estando en el desierto, ahí Dios pudo hablar con ellos, ahí Dios pudo hacer los cambios que tenía que hacer, como lo hace con nosotros en el día de hoy. Hemos dicho en las pasadas enseñanzas que cuando atravesamos un desierto, entiéndase una crisis nacional, eclesiástica, familiar, pandémica o personal, solemos pensar en muchas ocasiones que todo se trata del enemigo. Hay veces que le achacamos al enemigo cosas que no hizo el enemigo. Aunque yo sé que el enemigo ataca, yo sé que el enemigo a veces trata de arrinconarnos en una esquina para darnos un knockout. Pero hay veces que en realidad es el Señor el que nos llama y nos arrincona para confrontarnos con nuestra circunstancia. Oiga, pero sobre todas las cosas, con nuestra pecaminosidad, cuando hacemos las cosas en nuestra propia soberbia, en vez de hacerlo por medio de su Espíritu Santo. Y hay veces que pensamos que esas cosas no debemos aceptarlas, no recibo eso, dicen otros, porque muchas veces obviamos la soberanía de Dios. El Dios soberano está pendiente de ti y de mí.
El Dios soberano está pendiente de tus actividades y de las mías. El Dios soberano sabe cuándo detenernos en el camino para llamarnos la atención y enderezarnos en el camino en que debemos seguir, en el camino que debemos estar. Así que esta situación de estar en el desierto no es cómoda, no es fácil. A veces duele, a veces se sufre, a veces uno es quebrantado, pero a veces necesitamos ese quebrantamiento para despertar a la realidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Por ejemplo, el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto, un tema bien interesantísimo. Los personajes que ya estudiamos en la enseñanza anterior, solamente nos quedamos en el Salmo 63, donde vimos a David estando en el Salmo. Y una de las cosas que más se me ha pegado a mí en estos días, cada vez que estoy orando y me acuerdo de las circunstancias: Señor, yo sé que estoy en el desierto para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque creemos que la bendición solamente está en el santuario. Creemos que la bendición de Dios solamente está en la congregación de los santos. Creemos que la bendición de Dios solamente está en el templo. Y aunque ahí debiera haber esas cosas, cuando estamos fuera del templo, cuando estamos en la intimidad con Dios o cuando estamos solos, mire, cuando estamos solos es que se nota dónde realmente está nuestro corazón. La soledad revela quién eres tú, dónde estás tú, qué estás haciendo tú. Y muchas veces en el desierto Dios entra para llamarnos la atención, disciplinarnos y ponernos en orden para la gloria de su nombre. Yo sé que esto del desierto no le gusta a mucha gente. En el desierto Dios muchas veces nos lleva a confrontarnos y nos lleva al arrepentimiento, porque nos damos cuenta de nuestro egocentrismo, nos damos cuenta de cosas que pensamos que somos y no somos nada, cosas que aparentamos ser. Oiga, nosotros no somos nada, sin el Señor no somos nada. Aleluya. Los desiertos pueden ser lugares de transformación, como hemos dicho anteriormente, usados por Dios para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual y para el desarrollo y formación de nuestro carácter. Cuando las cosas están bien, no hay problema. Uno sigue con su rutina, uno sigue con sus costumbres, ahí no pasa nada. Pero cuando las cosas están mal, lo único que nos queda es o nos hundimos en el hoyo, nos hundimos bien hundidos, o miramos hacia arriba, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estamos en el desierto y nos da sed, buscamos el manantial donde están las aguas frescas. Buscamos el manantial donde fluyen los ríos de agua viva y nos llenamos del Espíritu Santo. En el desierto, Dios nos vacía de nosotros y nos llena de su Espíritu. En el desierto, Dios nos vacía de nosotros mismos y nos llena del Espíritu. Nos mantiene en el Espíritu. Y dicho sea de paso, eso es por medio de su palabra y con la presencia gloriosa del Espíritu Santo. El libro de Éxodo es uno de esos libros que son bien importantes. Lo fue importante para el Pentateuco, el Viejo Testamento, y aún para toda la Biblia, toda la Escritura. Y en el libro de Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y usted sabe eso. Cómo ese pueblo fue liberado de Egipto. Qué extraordinario lo que Dios hizo con el llamamiento de Moisés y cómo dirigió a este hombre a ser transformado, a ser guiado por Dios para traer liberación de ese pueblo que él amaba. Y ese pueblo fue liberado con la esperanza de una tierra prometida. Un lugar donde vivirían en abundancia, tendrían paz, tendrían todo lo que no tenían en Egipto. Bueno, lo que ellos no habían pensado que Dios tenía para ellos en ese lugar. Pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército egipcio,
lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida. Dios los saca de Egipto, los saca con mano fuerte, abre el mar rojo, el milagro del mar rojo, lo extraordinario, lo que Dios hizo ese día en aquel lugar, cómo Dios los saca por el medio de ese río y cómo ellos después que pasan de ese río, cómo los ejércitos del faraón quedaron hundidos, se ahogaron en ese río. Hay quien dice que eso no fue correcto, que eso no fue verdadero, que lo que pasó fue que el mar bajó a 2 pies de altura y ellos pudieron pasar. Bueno, pues el milagro fue más grande entonces porque los ejércitos egipcios se hundieron y se ahogaron en 2 pies de profundidad. Que la gente hace cualquier cosa para renegar de Dios y de su palabra, pero Dios es más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Dios sacó al pueblo de Egipto y lo sacó en forma milagrosa, pero cuando iban en el camino, ellos pensando que iban a entrar a la tierra prometida ya el otro día, o a los 2, o por lo menos en los próximos días, en el horizonte lo que vieron fue el desierto. Vieron el desierto, un extraordinario desierto. Aquella nación que marchaba con esperanza ahora caminaba con hambre, fatiga y frustración al no ver ninguna señal de la tierra que fluía leche y miel como se le había indicado a ellos. Vaya conmigo al libro de Éxodo 16. Éxodo 16. Yo creo que usted vea cosas aquí que son similares a las cosas que nos pasan a nosotros en este tiempo. Por eso es que la escritura es tan tremenda. Éxodo 16, verso 1. Busque conmigo ahí en su Biblia. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. En el verso 1 dice: después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad, oiga la frase, de Israel se quejó de Moisés y Aarón. No hace mucho trajimos una predicación, enseñanza sobre el tema alabanza o quejabanza. ¿Recuerda de eso? Israel se quejó. Dios los sacó de Egipto, van de camino hacia la tierra prometida. Hay unos procesos en el camino y los muchachos se quejaron. Y no, aguántese, no los critique ni diga nada mal de ellos. Vamos a seguir leyendo. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. ¿Y qué dijeron? Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. Ellos estaban acostumbrados a comer de las ollas de Egipto, comer carne Angus, llena de carne, con pan de las mejores panaderías de Egipto. Comían cuanto se le antojaban, ellos comían, estoy pensando que eran glotones. Y le dicen a los líderes, y nos han traído aquí para matarnos. En otras palabras, toda acusación que ellos hacían contra estos hombres era una acusación directa contra Dios, porque quien había dado las directrices de qué hacer y cómo hacerlo era Dios. O sea, nos sacan de la prosperidad que teníamos, de la comodidad que teníamos. Pero un momentito, ¿qué comodidad? Y ese es el problema serio que tiene la gente, que es el mismo problema que enfrentó en un momento dado el salmista allá en el Salmo 73, cuando veía la prosperidad de los impíos, y eso lo mortificaba a él, como mortifica a mucha gente en el día de hoy. Mira cómo esa gente prospera y no conocen a Dios. Yo que conozco a Dios, mira cómo, hello, ojo. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba,
pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Pero una pregunta, ¿no eran ellos esclavos? ¿No eran ellos esclavos en Egipto? ¿No estaban ellos atados totalmente a los egipcios, al faraón? ¿Eran ellos libres? Simplemente porque comían. Qué extraordinaria reacción negativa. Y estamos pensando, tenían esta gente, eran pesimistas, el pueblo se constituyó en uno pesimista ante lo que estaban pasando. ¿No vieron ellos las obras que Dios hizo para poderlos libertar en Egipto? Las extraordinarias obras de poder que Dios tuvo que hacer para sacarlos de las manos del faraón. Las plagas que hubo en Egipto, los milagros que Dios hizo contra los dioses paganos de los egipcios, cómo Dios rompió todas esas cadenas, rompió todos esos grilletes para sacarlos a ellos de esa esclavitud. Y ahora se están quejando de que están pasando hambre. Ellos preferían seguir siendo esclavos, disfrutando de los placeres de Egipto. Tipo del mundo. No te olvides que Egipto es tipo del mundo que lo que Dios estaba haciendo en ellos. Mira qué diferencia en cuanto a ellos y en cuanto a Moisés, que fue criado por los egipcios, que prácticamente era casi un egipcio en la forma que fue criado. Y mira qué extraordinario, viene a mi corazón una escritura en el libro de Hebreos capítulo 11. Alabado sea Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. El libro de Hebreos capítulo 11, tengo que buscar esta escritura porque es importante para compararlos a ellos con su líder, con Moisés. Mira, Hebreos 11, verso 24, mira qué diferencia. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, oiga, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de faraón. Moisés tenía las cualidades para ser un faraón. Verso 25. Luego del llamado de Dios, luego del trato de Dios, luego de lo que Dios hizo con él, dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Esta gente prefería la cebolla, los ajos de Egipto, antes que la liberación que Dios tenía preparada y destinada para ellos. ¿No le pasa a usted igual? ¿No me pasa a mí igual? ¿No nos ha pasado igual a nosotros? Porque vemos que todo es espiritual y nada. Mire, cójalo con calma. Reflexione, medite, profundice en la escritura y mire hasta dónde Dios nos está llevando a una esperanza viva, donde hay una herencia eterna que no compara con las cosas que están en este mundo, por más que cuesten, por más que valgan. Prefirió ser maltratado, verso 25, Hebreos 11, con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Esta era la experiencia que necesitaban los hijos de Israel. Este es el testimonio que del cual tenían que depender los hijos de Israel. De lo que Dios hizo con su líder, lo iba a hacer con ellos también. Porque a veces se nos presentan en el camino cosas que se ven bien y nos acomodamos a ellas y nos gustan y vemos la prosperidad y vemos el manejo del dinero y vemos el manejo de las propiedades y vemos el manejo de las finanzas y muchas cosas. Pero nos cortan la mirada de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del propósito eterno de Dios con nosotros. Por eso Dios tiene que meternos en el proceso del desierto. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay cosas que ahora yo me he dado cuenta que me han sucedido a mí desde que comencé en el ministerio, que tuve la bendición
que al principio no lo entendía y me he dado cuenta que Dios me tuvo que pasar por el desierto. Y hay momentos dados que tengo que pasar por él todavía, de vez en cuando, para darme cuenta que lo que Dios tiene y lo que Dios quiere hacer es mejor que lo que yo pienso y lo que yo puedo pensar e imaginar en mí mismo. Alabado sea Dios. Porque a veces no podemos entender cómo Dios se mueve. Dios se mueve soberanamente. Dios se mueve en una gracia soberana que es una cosa increíble. Y de eso es que se trata, de que podamos creer. Volvamos allí al libro de Éxodo. Si tan solo el Señor, eso es Éxodo 16:3, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, mira, pidiéndole la muerte. Y a la larga muchos murieron. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y la pregunta es, ¿se equivocó Dios al sacarlos de Egipto? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? No. No, y usted sabe que Moisés tuvo una discusión con Dios relacionado con esto. El desierto no fue un accidente, ni un descuido de Dios para con Israel. Cuando Moisés recordó el Éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, él les dijo lo siguiente en el libro de Deuteronomio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Alabado sea el Señor. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1. Así como el desierto no fue un accidente en la vida del pueblo de Israel, a mí no me cae. La pandemia es peligrosa. Si uno se descuida, es peligrosa. Pero Dios está transformando muchas de nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de vida, pero todo ello apuntando a Dios. Usted la puede ver como algo pesado y pesimistamente hablando, pero Dios nos está llamando a comunión con Él. Dios nos está capacitando y preparando en el camino. Sea que estemos reuniéndonos presencialmente, o sea que estemos ministrando la palabra como lo estamos haciendo en este momento, pero Dios nos está preparando. Hay que estar pendiente a la voz del Espíritu, cómo Dios nos va a dirigir, cómo Dios nos va a llevar, cómo Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en medio del desierto. Pero no apartándonos de la palabra de Dios por nada, hermano, no apartándonos por medio de la palabra. Esta es la forma en que somos llenos del Espíritu. Cuando nos llenamos de la palabra del Señor, nos llenamos del Espíritu, porque el Espíritu es el autor y el Espíritu es el que revela esta palabra. Y cuando estamos llenos de esta palabra, vamos a vivir vidas espirituales, no morales simplemente, espirituales, conforme a la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 1, espero que lo haya encontrado. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, diciéndole a los hijos de Israel, generaciones más tarde. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Verso 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Mira lo que Dios le está diciendo a estas generaciones posteriores, a los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. No dice que el diablo te guió por el desierto. Hay gente que dicen barbaridades en los ministerios llamados de fe. Y yo sé, porque yo leía esos libros, yo predicaba ese mensaje antes. Y yo sé que no soy muy agradable para mucha de esa gente. Pero yo tengo que predicar la palabra de Dios tal y como está aquí escrita. La sola escritura. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos, verso 1 de nuevo, que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba
para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Fíjate que dice, número uno, que Dios lo guió por el desierto. 40 años, pudo haber sido en menos tiempo, pero se tardaron 40 años. Mientras usted se retrase en hacer la voluntad de Dios, más le va a tomar alcanzar lo que Dios tiene para usted. Piensa. Pensemos. Juntos. Porque a veces queremos las cosas rápido. Mira, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló. ¿Qué hace más que Dios haces? Te humilla. En el desierto Dios te humilla, porque el que se humilla será exaltado. A veces nos creemos tanta cosa en la cabeza, Dios tiene que humillarnos. Hay veces que Dios nos permite hasta tocar fondo. Yo sé que esto no te gusta, yo sé que esto no te agrada. Si estás en la carne no te va a agradar. Si andas en el Espíritu, amén, Jesús. A veces Dios tiene que humillarnos, tiene que quebrantarnos. Ese quebrantamiento nos va a llevar a arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos va a llevar a recibir el perdón de Dios, la guianza de Dios y tener la paz de Dios. Y podemos decir, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Donde te humilló y te puso a prueba. Es que Dios no prueba a los creyentes, te puso a prueba. Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Hay veces que hasta que no nos encontramos en situaciones de desierto, no nos vamos a dar cuenta de lo que realmente está en nosotros. Es cuando estamos en el desierto que chocamos con nuestra propia realidad. Es cuando chocamos con nuestra propia identidad. Nos vamos a encontrar con nosotros mismos en el desierto. Y por eso es que en el desierto lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios. Clamar a Dios. Que Dios comience a trabajar con nosotros. Que Dios comience a tener tratos con nosotros. Hermano, la iglesia, Dios quiere edificar su iglesia, Dios quiere santificar la iglesia, Dios quiere levantar una iglesia poderosa en el Espíritu. Pero no lo hemos permitido con tanta cosa que estamos pensando y creyendo que no son en línea con la voluntad de Dios. Tenemos que encontrarnos con Dios. Oiga, y no falla. No falla. Aún siendo libres, mostramos las malas costumbres que todavía están dentro de nuestros corazones. Creyéndonos ser libres, chocamos con nuestras malas mañas. Así mismo es. Sé que estás pensando. No falla. Aún siendo libres, mostramos las malas costumbres que todavía están dentro de nuestros corazones. Por eso es que me encanta Efesios 4, por eso es que me encanta Efesios 5, por eso es que me encanta Colosenses 3. Por eso me encanta Romanos 5, 6, 7, 8. Porque nos chocan, nos ponen a pensar, nos ponen a trabajar con nuestra mente, pensamiento, con nuestro corazón. Por eso entonces el desierto se constituye en un seminario. Qué bueno es estar en un seminario. El del desierto es el mejor, porque vas a tener el mejor de los maestros, el Espíritu Santo revelándote tu propio carácter. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros? El carácter. Dios quiere transformar nuestro carácter, porque nuestro carácter tiene que ser hecho conforme a Cristo. No te olvides que Cristo es el centro del Evangelio. Alabado sea Dios. El desierto y la ausencia de recursos traerían a la luz lo que había en el corazón de Israel. El desierto y la ausencia de los recursos que ellos entendían traerían a la luz lo que había en el corazón de ellos. ¿Y cuál era su nivel de compromiso con Dios?
El desierto va a mostrar cuál es tu compromiso con Dios. Cuánto estás orando, cuánto estás meditando en las Escrituras, cuánto te estás congregando, cuánto pones a Dios por encima de las demás cosas, cuánto pones a Dios por encima del confort. Un ejemplo. Todo el mundo habla del peligro de congregarse, pero la gente sale a las tiendas, la gente va al supermercado, la gente va a citas médicas. En las citas médicas la oficina del doctor es pequeña y está más de 15, 20 minutos, hasta a veces uno puede estar una hora, el aire está recirculando. Simplemente para que pensemos cuánto alaban al Señor. ¿Y sabes algo? En el desierto y en nuestras vidas en general, Dios sabe lo que hace. Usted puede estar medio loquito y yo también, pero Dios no es loco. Dios sabe lo que hace. El soberano Rey de reyes, Señor de señores, sabe lo que hace. Vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, aquí hay una cosa extraordinaria, hablando relacionado con la vida y formas y maneras del pueblo de Israel actual cuando estaban allá en el desierto. Ezequiel capítulo 20, verso 1. Vamos a leer el verso 1 al 8 y también el verso 16. En la nueva traducción viviente dice: el 14 de agosto, durante el 7º año de cautividad del rey Joaquín, esto cuando esta gente estaba en cautivo en Babilonia, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor, se sentaron frente a mí, frente al profeta Ezequiel, en espera de su respuesta. Estaban buscando respuesta del Señor. Estaban buscando al profeta para tener respuesta del Señor. En aquel entonces, esa es la forma en que ellos buscaban respuesta del Señor. Hoy en día hay gente que están buscando del profeta. No, ya en este tiempo no buscamos del profeta, buscamos de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Amén. Aquí está la verdad de Dios. Pero en aquel entonces, él fue el profeta buscando el mensaje de lo que Dios iba a hacer con ellos. Estaban esperando un mensaje específico del Señor. Dice que se sentaron frente a mí en espera de su respuesta. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor: hijo de hombre, diles a los líderes de Israel, esto dice el Señor soberano, ¿cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. No les diré nada. Fueron buscando una palabra del Señor y Dios les dice: no les diré nada. ¿Por qué? Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Ahora está hablando de la experiencia de allá en Egipto, pero que esa experiencia ellos la continuaban. Ese día juré solamente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos. Una buena tierra donde fluye la leche y la miel, la mejor tierra de todas. Entonces les dije: cada uno de ustedes, oiga, cada uno de ustedes desháganse de las imágenes repugnantes con las que están obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. No tan solamente estaban obsesionados con las ollas, con las cebollas, con los ajos, con la carne aquella que estaban en las ollas, como leímos ahorita. No, en el corazón de ellos habían algo más. Habían imágenes, habían dioses falsos en el corazón de los hijos de Israel. Oiga, me huele que es la misma experiencia de nosotros hoy. Yo no sirvo imágenes, yo no sirvo dioses falsos. ¿Sabe cuántas imágenes en el corazón tenemos nosotros? ¿Cuántos ídolos tenemos en el corazón? Que no necesariamente son ídolos de plata, ni de bronce, ni de madera. Artistas, modas, modalidades y muchas cosas que tenemos que nos dominan la mente y el corazón.
iban por encima. Deportistas, cantantes, y la lista puede ser larga de un montón de ídolos que están en el corazón de gente que está en la iglesia. Y nos preguntamos por qué Dios permite esto y por qué Dios hace esto, para trabajar con nuestro corazón y que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo mismo. Vamos a seguir leyendo. Entonces les dije, cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor tu Dios, su Dios. Verso 8. Sin embargo, mira el verso 8, márcalo, yo lo tengo marcadito. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. No abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Brinca el verso 16. Pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a ídolos. Y yo me pongo a pensar en este verso 16 y lo veo a la luz de la iglesia del tiempo de hoy. Lo veo a la vida nuestra hoy. No tan solamente de la iglesia, somos parte de la iglesia. Nos vemos a la luz de estas escrituras y Dios nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a limpiar nuestras vidas. Hermanos, yo creo, como muchos de ustedes, como iglesia del Señor, que los tiempos, estamos en tiempos difíciles y estoy casi seguro que en cualquier momento esa trompeta puede sonar para irnos a morar con el Señor por la eternidad. Este es el tiempo que Dios nos está preparando para que no importa la circunstancia que pueda venir contra la iglesia pueda estar firme, sólida, como la iglesia del libro de los Hechos, como la iglesia del primer siglo, una iglesia que estaba completamente preparada para pasar lo que tuviese que pasar, sufrir lo que tuviese que sufrir, pero listos para entrar a la gloriosa experiencia de la eternidad. Y muchas veces eso es lo menos que pensamos nosotros, la iglesia. Por eso Dios tiene que traernos al desierto para confrontarnos, disciplinarnos, porque al que Dios ama, Dios disciplina, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, y también lo he sacado de Proverbios. Ahora, en palabras de un comentarista bíblico, este comentarista bíblico dijo lo siguiente: oiga esto, Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesita sacar a Egipto de su pueblo. Y eso fue lo que sucedió. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo pone en el camino y lo lleva al desierto para sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque Egipto, aunque lo sacó de Egipto, usted ve, nos gustó la carne, nos gustaron las papas, nos gustaron las cebollas, nos gustaban las cosas que teníamos allá. Ahora nos estamos muriendo acá. ¿Por qué? Porque aunque eran libres, eran esclavos por dentro. Que mucha gente tiene muchas supuestas bendiciones por fuera, pero son esclavos de sus pasiones, de sus pecados y de cuantas otras cosas que los alejan de la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Profundo, ¿verdad que sí? Y sencillo a la vez. Todavía sucede con nosotros lo que pasaba con los hijos de Israel. Igualito, Dios nos sacó del mundo. No te olvides que Egipto representa el mundo. Dios nos sacó del mundo. Nos sacó del mundo. Todavía el mundo está en nosotros. El cosmos, el sistema que se rebela contra Dios está en nosotros. Vivimos en el mundo. Por eso entonces tengo que leerte dos escrituras que no estaban aquí en mis notas, pero usted tiene que verlo, hermano. Porque usted tiene que ver la realidad de las escrituras y cómo Dios está tratando con nosotros. El mundo hay que sacarlo de nuestro corazón.
El libro de Romanos 12, verso 1, ya te la conoce, esa, el de memoria. En la versión traducción viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Dale cabeza a ese verso, dale cabeza a ese pensamiento. Ay, pastor, usted se ha puesto como legalista. No, esto no es legalismo, esto es obediencia a la palabra. En el legalismo yo hago cosas para salvarme. No, yo soy salvo y Dios está haciendo cosas para mantenerme libre en el camino de la salvación que Él me ha dado. Y está diciendo, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer, transformando en personas nuevas. Que cuando la gente lo vea a usted hablar, lo vea a usted manifestarse, actuar, vea a Cristo. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Oh, gloria a Dios, esto está fluyendo hermoso. Está fluyendo mejor de lo que podía yo pensar en esta mañana. Primera de Juan 2:15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Oiga eso. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Apártate del mundo. Apártate de la mundanalidad. Oiga, otra escritura que no había mencionado, que es profunda, es poderosa. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y el verso 4. Estoy leyendo la Biblia. Santiago 4:4. Dice adúlteros. Le estoy llamando adúlteros. Vamos a ver aquí. Está hablando la iglesia. Adúlteros, no se dan cuenta que la amistad del mundo, ahí está el contexto, no se dan cuenta que la amistad del mundo los convierte en enemigos de Dios. Cuando usted ama este mundo, el sistema del mundo, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da, por encima de lo que Dios está dando, usted se convierte en un enemigo de Dios. Y dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y sigue diciendo en el verso 5, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dice las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, por lo que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Eso es lo que Dios espera de nosotros en el desierto. Es lo que Dios espera de nosotros cuando estemos pasando por esa situación de desierto. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, la mayor necesidad que tiene el ser humano, como lo vimos ahí en Santiago, en esta vida y en medio de los desiertos, es una relación íntima con Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Humillémonos, arrepintámonos. Pidámosle al Señor que nos ayude.
Y esto solo va a ser posible a través del desierto, hermano. Y yo sé que no te agrada, pero es un proceso largo y doloroso en muchas ocasiones, que va en contra de nuestra cultura y la naturaleza por al menos dos razones. Dos razones, para que veas por qué es contrario a la cultura y a nuestra naturaleza. Primero, porque nadie quiere sufrir. A nadie le interesa ni le gusta, pero la Biblia nos muestra una doctrina de sufrimiento, que es parte de nuestro peregrinar en este mundo. Vamos a sufrir porque queremos lo del mundo, pero Dios quiere que sigamos hacia la meta. Y eso va a causar sufrimiento. Eso va a causar pesar en nosotros. Todos buscamos la superación y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para evitar el dolor. Usted puede tener todos los libros de autoayuda. Puede tener los libros de Chopra, de los gurús, de los coaches, los que sean. Con pensamiento positivo puedes resolver un tiempo, pero se te va a acabar la gasolina. O como decía mi hermano Eliú, se te va a acabar la carretera. Y si no hay carretera, te vas por el barranco, hacia abajo. ¿Cuánto alaban y adoran al Dios viviente? Segundo, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando oramos, queremos la oración y que Dios la conteste ahora. Ahora. Tiene que ser ahora. Líbrame ahora. Y si a Dios no le da la gana de contestarte ahora, Dios contesta la oración cuando Él quiere. Él es Dios. Él no es esclavo nuestro. Nosotros somos súbditos de Él. Nosotros pedimos y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos los da. ¿Cuánto se tarda? Lo que Dios entienda. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? El relato de la creación nos enseña que toda la vida en el desierto no era el plan de Dios para la humanidad. ¿Verdad que no? Cuando usted va a Génesis, ve a Adán y a Eva, cuando Dios crea el mundo y lo que hay en el mundo, antes del pecado, no había desierto, lo que había era fruta, lo que había era terreno, lo que había era lugar para fructificación, lo que había era un huerto hermoso que Dios puso. Había de todo. ¿Cuántos dicen amén? Un lugar maravilloso, donde no encontramos referencia a sequía, ni a desierto, ni a nada malo. Pero cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y lo demás es historia. Génesis 1, 2, 3 en adelante nos muestra cómo el pecado entró en el mundo y entró la tragedia en la cual todavía nos encontramos. El libro de Romanos 5, verso 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Esta es la traducción viviente de nuevo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. En Adán pecamos todos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario, y ahora somos libres. Y tenemos una meta, tenemos un futuro, tenemos una esperanza. Aleluya, en Él. Dios, como Padre amoroso, nos está llamando a que nuestros corazones vuelvan hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto. Él los llamó. En el desierto lo que está haciendo es llamándolos. Vengan conmigo. Yo quiero relacionarme con ustedes. Voy a hacer de ustedes una nación santa, un reino de sacerdotes. Dios quería escudriñar el corazón y disciplinarlos como el padre disciplina a sus hijos para encaminarlos por el camino que Dios quería trazarle a ellos. Mira Deuteronomio capítulo 8, verso 5. Deuteronomio capítulo 8, verso 5. Donde dice la palabra: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo,
El Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Dios no para disciplinar. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú caigas en desgracia. Dios no se goza con tu desgracia. Dios no se goza con tu enfermedad. Dios no se goza con tu pobreza. Dios se goza con que tú vuelvas a Él. Y en la medida que tú vuelvas a Él y tú buscas su reino y su justicia, las demás cosas serán añadidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que Dios llevó a Israel por el desierto de manera intencional, no accidental, intencional. Todo era parte de su plan. Esta pandemia no es accidental, es intencional. Dios está haciendo muchas cosas. Dios está cambiando las formas y la manera de vivir de los del mundo y de la iglesia. Y nos está llamando a arrepentimiento. Mira el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y con esta es la última escritura que te voy a dar en esta mañana. Deuteronomio 8, verso 3 dice: sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Lo que Dios le dio, lo alimentó con maná. Vas a ver que se quejaron también. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían en ese momento. Amén. Lo hizo para enseñarte que la gente, mira lo que dice este verso, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Esta no fue la escritura que Jesús citó cuando el Espíritu lo indujo, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó y que esas piedras se conviertan en pan porque tú eres el Hijo de Dios. Esta fue la escritura que Jesús citó. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Tú y yo no vivimos de pan. A mí me encanta el pan, usted lo sabe. Y si va con café, mejor todavía. Pero el hombre no vive de pan. Y cuando habla de pan, está hablando de pan, de cebolla, de ajo, de carne, de las ollas de los egipcios. Representa comida. El hombre no vive del alimento físico solamente. El hombre vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está el libro. Aquí está el libro que Dios nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Aquí está el libro donde podemos seguir al Señor, conocer al Señor. Dios nos los muestra, se muestra en su palabra. Así que el desierto es un lugar de transformación. No nos quejemos más. El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad, aflicción, luto, tristeza, depresión, agonía, pobreza. No importa cómo se llame el desierto. Al salir del desierto, vas a ser una mejor persona o una peor persona. Todo depende de lo que tú decidas en el desierto. Quizás termine convirtiéndote en alguien más maduro en el Señor y más sensible a la voz del Espíritu, o posiblemente alguien más amargado, cínico y desesperanzado. Pero cuando salgas del desierto, jamás serás igual. Jamás serás igual. Y ahí mismo lo vamos a tomar en la próxima enseñanza, la próxima semana. Y ahí mismo también culminaremos con esta serie de enseñanza del desierto. Te aseguro algo. Ora a Dios. Busca a Dios en el desierto. Saca tiempo para orar en el desierto. Clama a Dios en el desierto. Tu oración no va a caer en oídos sordos. Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar. Dios nos va a bendecir. Señor y Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta palabra que es fuerte, es firme, pero esperanzadora. Te pido que te reveles al corazón de cada uno de mis hermanos en la fe. A mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. De aquellos hermanos que de una forma u otra han escuchado, han oído este mensaje. Revélate a cada uno de ellos.
que podamos ver las escrituras, las realidades que nos estás mostrando, que crezcamos en tu gracia, que seamos fortalecidos en la fe, que estemos anclados en Cristo, que echemos mano a la vida eterna, que demos testimonio de tu grandeza por medio de tu palabra. Aliméntanos, fortalécenos, edifícanos. Gracias te doy, Señor. Que cada uno de mis hermanos produzca fruto para tu gloria. Anden delante de ti como es digno tuyo, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Te pido que a aquellos que están enfermos, tú ponga tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, conforme a tu voluntad. Levante al caído, fortalezca al débil, los ayude, los bendiga. Glorifícate en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno, gloria al Señor. Ciertamente nos hemos gozado con la palabra de Dios. Nos hemos gozado en esta mañana con esta poderosa palabra. Solamente le pido a Dios que el Señor Dios como Padre te bendiga y te guarde. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre ti, sea sobre los tuyos, tu familia, tus hermanos en la fe. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, venga sobre nuestras vidas para sostenernos en la gracia, para revelarnos su palabra y para bendecirnos. Amado hermano, amada hermana, gracia y paz en el nombre del Señor.